Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a No Culpes a la Noche aquí en TVN, siempre con los cabildos que ya son tradicionales. En No Culpes a la Noche hemos tocado temas como pensiones, crédito con aval del Estado, cuántos cabildos con alcaldes. Hoy día un tema que es parte, que está arriba en el petitorio de la movilización social que ya cumple prácticamente 35 días. El derecho a una vivienda digna. Tal cual. Y yo voy a comenzar con Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Guillermo, ¿cuál es la deuda que tenemos de vivienda en nuestro país? Bueno, primero, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio y tan importante, distintas visiones que van a salir hoy día. Yo creo que son varias. Siempre se asocia primero a la vivienda como una unidad, ¿no? Solo ponerlo en contexto, uno de los instrumentos que mide el déficit en Chile son cerca de 500.000 de hogares, para empezar. Ese es el déficit hoy día de vivienda. De vivienda. 500.000 de hogares. Así es, 500.000 de hogares, que les falta una vivienda o que están de allegamiento o en campamento, en condiciones muy precarias. Pueden ser 2 millones de personas fácilmente. En torno, claro, nuestro cálculo, un leve como 1,8 millones de personas más o menos, que es un número muy grande. Y si uno además considera hogares que hay que mejorarlos en total, estamos hablando en torno a cerca de 5 millones de personas que requerirían algún apoyo del Estado para mejorar sus condiciones de lo que uno le llama del hábitat, que es bastante grande. Pero solo para terminar un punto, que una cosa es la cantidad de viviendas y lo otro que también ha salido mucho en las discusiones, que tiene que ver con los entornos, con los espacios. Si tienes un parque o no tienes parque, cuán lejos o no estás de un medio de transporte. Entonces, pucha, que cambia la vida, ¿no? O sea, ayer lo conversamos con los alcaldes, los metros cuadrados de áreas verdes. Cuando uno tiene un barrio ya reconocible, con áreas verdes, con una plaza, con el almacén de la esquina, es otra cosa, es otra calidad de vida también. Absolutamente, y inciden todo, desde los niños cómo ocupan el espacio, desde temas de seguridad o no, el que te sientas obviamente parte de una ciudad, y se han hecho esfuerzos muy grandes también, ¿eh? Ha salido mucho en el tapete, ¿cierto?, estas temáticas. Mi rol hoy día, por eso que lo vamos a conversar entre todos, aquí no es defender toda la historia del ministerio, ni mucho menos, pero sí también reconocer que se han hecho esfuerzos bien grandes, sobre todo en la última década. Falta muchísimo, que lo que hablamos, y seguramente va a ir saliendo muchos detalles a medida que vaya avanzando la conversación. Y si justamente la conversación, la discusión la bajamos con testimonios, con chilenos de carne y hueso que obviamente viven este número que tú nos contabas, estos 2 millones prácticamente de chilenos que hoy día no tienen acceso a una vivienda, es una situación que para muchos es algo que tienen que vivir en el día a día. Estamos con Stephanie Hurtado, tú vives en La Pintana. Soy yo. Stephanie, perdón, tú vives en La Pintana. Cuéntanos un poquito cuál es la realidad que vives tú en el día a día, estos números que al final se traducen en chilenos de carne y hueso. Bien, yo sí, soy de la Villa El Bosque, de la comuna de La Pintana, una villa que tiene 35 años de existencia, donde viven más de 3.000 familias, en viviendas que miden 34 metros cuadrados y que muchas veces comparten 2, 3 familias al mismo tiempo. Entonces, el grado de hacinamiento que hay es bastante evidente, denso. Como lo dice Rolando, es cierto en materia no solo de que todavía las políticas no se han pensado como de qué manera erradicar ese tipo de situaciones que son súper latentes en las poblaciones, tanto en resolver lo del hacinamiento, ya sea construyendo nuevas viviendas o equipando espacios para poder vivir de manera más armoniosa, porque tenemos que pensar que las ciudades deben ser territorios que enriquezcan a los ciudadanos en el sentido político, en el sentido ambiental, en el sentido cultural. Y porque eso en el fondo de alguna manera fortalece los estilos de vida, fortalece los vínculos entre los semejantes, los vínculos con el mismo espacio donde todos vivimos. Y lo que ocurre es que en el espacio que nosotros vivimos el abandono es tan evidente que las calles siguen, los pasajes siendo de barro, los vecinos en el invierno tienen que cuidar que el agua no entre a sus casas, los techos se pasan porque son de asbesto con el agua. Y en el fondo tiene relación porque aún falta más, o sea, falta mucho más en materia de vivienda, falta que existan políticas de verdad que estén relacionadas al contexto que hoy tenemos la mayoría de los chilenos y chilenas. Y en esas condiciones, alcantarillado, agua, luz... Se tapan los alcantarillados, o sea, un vecino el otro día no dijiste eso, sí, es verdad. Se tapan los alcantarillados, tenemos el caso de un vecino que estuvo una semana con el agua hasta los tobillos.
Aguas Andinas no dio solución. El municipio no tenía forma en cómo resolver eso. No sabíamos. Finalmente el vecino tuvo que desembolsar más de 150.000 pesos de su bolsillo, plata que no hay, para poder resolver eso, mejorar lo que estaba pasando en su casa porque es insalubre, es incómodo, y aprendió él a destapar su alcantarillado. O Claro, sea, no les queda otra. Iván, aquí estamos escuchando a Stephanie que dice en una casa de 34 metros cuadrados que alcanzan a vivir 3 familias. Sí. O sea, estamos hablando de 15 y más personas, ¿no? como el caso más extremo que yo he visto dentro de los departamentos son como 11, contando Mira, niños. Entonces, cuando uno escucha la palabra una vivienda digna, ¿eso está establecido como tal? O sea, sí, y como se señalaba anteriormente, la vivienda digna tiene que ver con el entorno digno. Porque Stephanie señala, no tiene que ver solamente con el hacinamiento que la vivienda tiene, una vivienda antigua, la que se refiere a ella, en bloque, que es un tipo de vivienda básicamente de departamentos sociales, que son las más difíciles de transformar, porque no se pueden ampliar, generalmente su calidad constructiva es deficiente. Pero además de eso, que ya es un problema, el problema del entorno es muy complejo, que se refiere a las calles en mal estado, a la falta de servicios, a la cantidad de sitios iriazos, que es lo que hace el distingo entre una comuna bien equipada, o una comuna del sector oriente, con una comuna, digamos, segregada y aislada. Y creo que esa suma de factores refleja, sin duda, abandono. Lo que nosotros referimos con segregación territorial es básicamente eso, que son comunas, muchas de ellas que crecieron por la agregación de viviendas sociales en muy poco tiempo, donde no hay recursos municipales y donde básicamente los problemas de entorno y de vivienda son muy serios. Ahora, quiero decirlo, este tema se viene levantando hace 20 años. Hay un libro de Alfredo Rodríguez y Ana Zubrianes que se llama Los Contechos, que justamente habla del cambio que tuvo el país, porque nosotros hace 50 años el problema que teníamos 1 millón de personas en el barro, en campamento. Se construyeron 1 millón de casas, 2 millones para ser más precisos de democracia. Y esas 2.500.000 están en estas condiciones. Y por lo tanto teníamos hace ya 15 años que haber pasado un umbral distinto, donde además de dar techo, hay que poner barrios, servicios, conectividad y mejorar las casas. Y eso es lo que hoy día la deuda pendiente y con esto termino, se ha puesto en alerta, nosotros particularmente lo hemos hecho, se han hecho propuestas, el tema parte en agenda cuando matan a una guagua a un niño en estos territorios segregados que además están con control de narcos y sale de la agenda. Y después vuelve a aparecer y sale de la agenda. Entonces lo que tiene que pasar ahora es que se tiene que quedar en la agenda. Esa es la oportunidad que tenemos que ver a raíz de esta crisis. Y también se ha dado un fenómeno, y quiero ir con Vicente Estiepos de Techo. Se ha dado un fenómeno, y a mí me ha tocado conocerlo las últimas semanas, justamente a raíz de este movimiento social, cuando uno va conociendo realmente la realidad que se vive en campamentos, en que la cantidad de personas, de familias que están llegando a campamentos ha subido el último tiempo. A raíz justamente del poco acceso a vivienda, de lo caro que están las viviendas, de que la gran mayoría de los chilenos hoy día acceder a una casa, a un departamento, es un lujo. Claro, las cifras lo avalan. Desde el 2011 al 2018 hemos tenido un aumento casi del 100 o 200% de las familias que habitan en campamentos. Y causas hay varias técnicas, digamos, arriendo, exclusión en los barrios. Pero para nosotros lo más importante es que el aumento de las familias que vienen en campamentos es un síntoma de un problema mucho más grande que tiene la ciudad. Hoy día nosotros vemos que las familias que se están yendo a vivir a campamentos, que estimamos que son más o menos 10 por día en Chile. 10 por día. 10 por día. Son alrededor de 3.500 a 3.700 familias. Familias, por ejemplo, que nos contaba Stephanie, los que están allegados, los que al final no tienen otra... Que no pueden pagar el arriendo, que la familia creció y ya una pareja joven no vive más con sus papás o con su abuelo y se van yendo. Nosotros estimamos que son más o menos 10 diarias en todo Chile. Entonces eso es alarmante y para nosotros eso es síntoma de un país que está excluyendo a las familias más pobres y más vulnerables. No es solamente un estudio que nos pueda decir por qué está pasando, sino es también el síntoma de esta ciudad que nosotros estamos construyendo sin incluir a todos y a todas. Entonces los campamentos pasan a ser este mayor síntoma, lamentablemente, de una exclusión urbana y territorial tremenda que estamos viviendo hoy día en el país. Pamela, Iván hablaba de una mejoría, que hay un esfuerzo que está mejorando. Si revisas tu historia, tu familia, ¿tú sientes esa mejoría? Bueno, mire, en primer lugar, yo llevo 20 años en el campamento. 10 años luchando para tener una vivienda. Gracias a Dios ahora ya van a entregarla muy pronto, esperamos. Pero yo en estos momentos no veo mejoría. No veo mejoría para nada. ¿En el campamento, por ejemplo, que vives tú, llegan más y más familias? ¿Más que salir familias? Van a volver familias más a ese campamento.
vamos a salir 83 familias de ese campamento. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que dicen. Van a llegar más familias por el hecho de solamente de que les cuesta pagar el arriendo a las demás familias. Y se arma otro campamento. Yo llevo 20 años. 20 años. Yo me fui con 5 hijos. Y es por eso yo digo que no, que todavía falta mucho para trabajar en este proyecto que es de campamento. Estamos viendo en imágenes justamente el campamento donde tú vives, el campamento La Isla. El campamento La Isla. Ese campamento se formó en el 2004. ¿Viven cuántas personas ahí? 83 familias. 83 familias. 83 familias en donde llegamos por situaciones diferentes, pero no llegamos porque quisimos, Exacto. sino que fueron las circunstancias. Porque tienen ganas de salir Porque- claramente. Justamente, y empezamos a trabajar con Techo, con la Fundación Techo. Vicente, ¿y por qué es tan difícil erradicar los campamentos? Porque yo sé que Techo trabaja hace muchísimos años para lograrlo. ¿Por qué es tan difícil? Hay un tema central que creemos nosotros que tiene que ver con el proceso en sí, que es la burocracia propia del Estado y la sociedad en esto. Es muy difícil, y en esto la PAME y Isaías saben mucho más que yo de lo difícil que es el proceso desde reunirse con los vecinos y ponerse de acuerdo hasta ir construyendo un proyecto. Y ese tiempo es muy largo de poder concretar un proyecto. Creemos nosotros que las políticas públicas no están adaptadas a lo que pasa en la realidad. Es imposible no empatizar con una realidad del que lleva muchos años. Entonces, hoy día nosotros vemos que hay procesos y protocolos que son muy lentos. Son muy lentos y porque están construidos no de la mejor forma bajo nuestro punto de vista, porque no están construidos con las familias y los vecinos y vecinas que viven hoy día en campamento. Nosotros creemos que ni siquiera nosotros en el Techo, que nosotros no hacemos más que representar e intentar conectar, somos los que tenemos que decir cómo hacerlo. Creemos que hoy día hay que dar un paso importante a ver cómo este proceso se mejora, incluyendo la opinión principal y prioritaria de hoy día de las personas que vienen en campamento y que nos puedan ellos ayudar a construir mejores formas de hacerlo. Jorge, cuéntanos, tú eres sociólogo, tienes un punto de vista bien particular, pero también trabajas en el Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile. ¿Por qué la gente, un poco lo que decía Pamela, lo que dice Stephanie, por qué la gente está teniendo que volver a campamento? A ver, yo creo que ahí hay una... Primero hay que poner en contexto, ¿no? Llevamos 41 años, ¿cierto?, con un modelo de política de vivienda que, más allá de un conjunto de ajustes, mejoras, ¿cierto?, se ha mantenido relativamente intacto, ¿no? Y es un modelo de acceso a la vivienda, ¿cierto?, bajo el formato del subsidio, que pone todo el énfasis, ¿cierto?, del acceso a la vivienda, o más bien un énfasis importante en el acceso a la vivienda, que es responsabilidad de los individuos y familias, ¿ya? Y en aquellos casos en que individuos y familias no tengan la capacidad autónoma, ¿cierto?, aparece el Estado de manera subsidiaria, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay una cuestión bien importante porque finalmente, ¿cierto?, la responsabilidad de acceder a una vivienda, ¿cierto?, se transfiere, ¿cierto?, a estas familias, que tienen que estar informadas, que tienen que seguir procedimientos, que tienen que ahorrar, y además en un contexto, ¿cierto?, de absoluta precariedad del empleo, ¿cierto?, de desconexión de redes. ¿A tu juicio debería ser el Estado el que tome el timón? O sea, creo que no es por ponerse estatista, Sí. ¿ah? Pero creo que efectivamente debemos, ¿cierto?, otorgarle al Estado, ¿cierto?, debemos construir un Estado que tenga una mayor capacidad de acción, ¿cierto?, para resolver problemas de esta naturaleza, ¿ah? Porque hoy día, por ejemplo, el Estado tiene una restricción absoluta, ¿cierto?, normativa, y está también muy planteado en la Constitución de la República, ¿cierto?, que no puede asumir lo que se denomina, ¿cierto?, labores empresariales, ¿ya? Por lo tanto, planificar, ¿cierto?, tomar decisiones de largo plazo, ¿ya? Porque el Estado más bien lo que tiene que hacer es que poner condiciones, ¿cierto?, para que de algún modo el mercado y la sociedad funcionen, pero el Estado más bien toma una posición más bien de condicionamiento. Entonces ahí efectivamente creo que bajo esas condiciones, ¿ya?, efectivamente las familias se enfrentan a un conjunto de dificultades y probablemente en algún momento llega, como señalaba Vicente, ¿cierto?, que no hay la posibilidad de pagar, ¿ya? Y el campamento efectivamente es una zona de algún modo que también en los estudios que se han realizado es una zona de protección para esta familia, ¿ya? Es un refugio. Isaías, en tu caso, porque la verdad es que escuchaba a Pamela que decía llevo años esperando una casa. 20 años. 20 años. La clásica frase del sueño de la casa propia es una
posible, ¿no? ¿Lo es así, inalcanzable también? Para muchas personas sí. Sí. Por lo mismo que está diciendo la persona acá. A nosotros se nos dio, por eso escuchaba tan atentamente, porque lo que él estaba comentando es calcadito con lo que nos pasó a nosotros. ¿Ya? Yo siempre, cuando he tenido la oportunidad, con don Iván yo estuve en un foro en la Universidad Alberto Hurtado sobre la vivienda también, y también se habló de todo este tema. Los tiempos de respuesta de la autoridad, ¿cierto?, son demasiado lentos. O sea, hay, ¿no es cierto?, diferentes estamentos que tienen que cumplir labores y a veces lo hacen independientemente. No es posible para mí, ¿cierto?, que en un ministerio, ¿ya?, un departamento no tenga relación con la oficina del lado, por ejemplo, ¿ya? Entonces a mí me tocó un caso, y por eso lo pongo en el tapete. ¿Por qué? A nosotros nos entregaron una carta de compromiso de nuestro terreno, ¿ya? Estoy hablando del proyecto Sauces del Sol, de la comuna de Maipú, en una fecha determinada. Ando con la documentación, si alguien la quiere ver después, ningún problema. Pero cuando nosotros ingresamos nuestro proyecto, ¿cierto?, al Serviu. Ahí está el proyecto justamente, Isaías. Sí, Estamos viendo. Sí. Ahí ya estamos en etapa cuando se está empezando la construcción. Ya. Cuando ingresamos el proyecto al Serviu el año 2014, después de pasar pero por una cantidad enorme de trabas, ¿cierto?, nosotros cumplimos con todo, pero paso a paso fuimos cumpliendo. Aparece una afectación, ¿cierto?, de una ley de afectaciones que fue en ese entonces se reactivó. ¿Ya? En consecuencia que nosotros del año 2010, en conversaciones con la Ceremi, con el Serviu, la municipalidad, Dideco y todo lo O sea, que una cantidad de trámites sí, interminables. Sí, en la burocracia, claro. quizás, Isaías, y aquí lo quiero también enfocar un poco en la experiencia del subsecretario de Iván, es la burocracia la que muchas veces se enfrenta y hace que casos como lo que hemos conocido acá, el acceso a la vivienda, que podría ser mucho más expedito, al final termina siendo cuestión de 20 años, de 10 años, de una eternidad de tiempo. Bueno, todo lo que hemos ido conversando, lo que es fascinante este panel de que desde distintos lados vemos el mismo análisis. Sí, yo creo que hay que poner en un contexto que el Ministerio promedio, todos los años, entrega cerca de 180.000 soluciones, ojo con los números, todos los años. Cerca de 100.000 son en torno a mejoras de viviendas, techos, muros, en las zonas más del sur temas térmicos, y en torno a 70 y un poco más en torno a una vivienda nueva que o se construye o se compra, y en algunos casos más chiquitos que se arrienda. Ahora, yo recojo absolutamente lo que se está diciendo, los tiempos. Vienen buenas noticias porque lo hemos ido conversando, imagínense, después de tanto tiempo, pero una de las cosas que nosotros más hemos recogido, y no solo de estas últimas semanas, es que un grupo de familias que no tenga que esperar 10, 12 años, ahí tienen, o sea, absolutamente toda la razón en eso, de que obviamente hay cosas que mejorar y uno permanentemente lo está mejorando, hay algo de eso y hay que recogerlo. Y lo otro, lo que plantea Jorge, yo también lo quiero retomar ese guante, porque nosotros mismos incluso lo compartimos. Tiene que haber más Estado donde el modelo hoy día, por ejemplo, no funciona. Hay muchos lugares donde el Estado... Nosotros tenemos que ir a hacer, por ejemplo, gestión de suelo, donde hay suelo público, gestionar más rápido para que haya buenos proyectos. Es una historia bien larga, pero voy a tratar de resumirlo bien rápido. Yo creo, para ser bien educado con toda la historia también, yo creo por inercias. Hay inercias. Hace años atrás, de hecho, yo también trabajé años atrás también en el Ministerio de Vivienda, y hablar de compras de suelo años atrás era una cosa muy, muy vetada, porque un poco lo que asociaba muy bien Jorge, que eso como que no le correspondía al Estado, ¿cierto? La cartera tiene que poner normas y recursos, e insisto, y funciona cada vez mejor eso con los años. No estoy hablando de un ciclo político particular, estoy hablando de la última década. Hoy día las viviendas son mucho mejores, eso hay que reconocerlo. Hoy día son mucho más grandes, lo que contaba Iván, los departamentos, los mínimos de superficie hoy día de un departamento, ya no son los 34, ¿cierto?, que hablaba la Stephanie, son de 55. O sea, la verdad es que los entornos han ido mejorando mucho, pero se requiere más gestión del Estado en lugares donde las normas y los recursos por sí solos no funcionan. Iván. No, yo quiero, claro, uno tiene que, para poder arreglar la situación, destacar lo positivo también. Y los vecinos son de Maipú. Bueno, Maipú hace 25 años no tenía ni metro, ni parques, tenía unos chicos, no tenía hospital. La plaza estaba, digamos, con muy pocos servicios, no tenía comercio.
el Estado, no el modelo neoliberal, ¿no? El Estado de Chile construyó un metro para conectar que unos malditos ahora destruyeron, ¿ya? Y dejaron sin metro. Está el Hospital del Carmen. Hay un hospital, se construyó el Parque Tres Poniente, que es el parque es más largo que forestal, lo que pasa es que la gente no lo conoce, ¿ya? Pero es un parque que hizo el municipio y que hizo el Estado, y que es más largo que el Parque Forestal, y que los vecinos están al norte de ese parque, que tiene juegos, que tiene unas ferias que los fines de semana van para allá. Entonces, primero, no es cierto que no se haya hecho nada. Ahora, cuando el Estado se hizo cargo de todo, se construyó la Villa Frey, la Villa Portales, que todos admiramos, ¿cierto? Qué lindas son. ¿Cuántas familias le dieron solución de vivienda en ese tiempo? Como a 50.000 familias. ¿Cuántas vivieron en campamento en ese tiempo? 300.000. Mientras el Estado hacía 50.000 casas de calidad, dejó a 300.000 personas en el barro, sin agua potable, sin alcantarillado, donde los niños se enfermaban de tifus por el agua. Entonces, para poder avanzar, tenemos que ir por etapas y reconocer lo que se ha hecho bien y recuperar lo que se ha hecho mal. Respecto a lo que hoy día tenemos pendiente, la gran vergüenza que tiene el Estado de Chile hoy día es que tiene 1.000 hectáreas. 1.000 hectáreas de terrenos fiscales botadas en la ciudad de Santiago. ¿Dónde? ¿En qué comuna, por ejemplo? En la comuna de La Pintana, La Platina, por ejemplo. en la comuna de Vitacura, en la comuna de Cerrillos, en la comuna de Santiago, en la comuna de Estación Central. O sea, no hay que irse a la periferia siempre. No, te estoy diciendo que en Cerrillos, se va a Lampa, en Cerrillos, donde hay un aeropuerto y hay un parque construido, hay 200 hectáreas botadas. Recién están haciendo los primeros proyectos. Hace 16 años. ¿Y por qué? Por una burocracia inexplicable. En la comuna del Bosque, yo estuve en una alcaldesa de Mero, hay 50 hectáreas de la Fuerza Aérea botadas cerca de la base del Bosque. Botadas. Porque ellos quieren hacer negocio inmobiliario. La empresa ferrocarril del Estado, que se dedica a mover trenes, tiene 60, 70 hectáreas también botadas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer ahora que esta crisis ayuda a que decirle a todos esos señores, EFE, Fuerzas Armadas, Servio, ustedes tienen que poner ahora esos terrenos para poder construir ahí. ¿Sabes cuántas viviendas caben? 70.000 viviendas caben en esas 1.000 hectáreas. Y tú con eso se reduce la mitad del déficit habitacional del país. Y si hacemos un esfuerzo país, en 3 o 4 años podemos construir 70.000 viviendas. Conociendo a los chilenos, le quiero preguntar también a Jorge. No es tan fácil, el chileno no es tan abierto a si llegan y te dicen, oye, a tu barrio... Pasó en Las Condes, de hecho. Bueno, pasó en Las Condes, pero incluso en otras comunidades No, pasado en puede pasar. Maipú también. A eso voy, La famosa que se dé la integración. integración. O sea, no, van a llegar tantas familias que vienen del campamento a tu barrio. Chileno es duro, es difícil. Sí, y a propósito, ¿cierto?, del proyecto del ex aeropuerto Cerrillo, ¿cierto? Yo creo que más que burocracia, ¿cierto?, ese proyecto no funcionó porque hubo un conjunto de condicionantes previas de los agentes inmobiliarios, ¿cierto?, que tenían que desarrollar esos proyectos, de la propia organización de una cierta demanda respecto de esos proyectos, porque efectivamente, ¿cierto?, yo participé en estudios de demanda respecto del proyecto de Bicentenario, y que estaba dirigido al segmento C2, C3, que uno puede decir son en general primo hermanos, ¿cierto? No estaban dispuestos a vivir los C2 con los C3, ¿cierto? Porque decían que eran gente medio pelo, ¿cierto? Y los C3 respecto a los C2 decían que no querían vivir con los C2 porque eran pijes. Así en términos bien coloquiales. Entonces, claro, efectivamente yo diría que en la sociedad chilena está muy instaurado, ¿cierto?, una estructura bastante segregada, ¿cierto?, podríamos decir, de la existencia, y en general los planes de integración que se han ido promoviendo no están asociados a producir una integración, ¿cierto?, sino generar condiciones para que los individuos se integren. Y eso es bien importante porque en la lógica, ¿cierto?, del tema que ha salido en el llamado estallido social respecto del abuso, ¿cierto? Esa cuestión es bien importante de entender que es parte del abuso, porque te aprietan las tuercas, ¿cierto?, todo el rato. Sí. Usted tiene que integrarse, usted tiene que hacer bien las cosas, ¿cierto? Pero Usted tiene que matarse trabajando y así todo no resulta. Entonces creo que es una cuestión bien fundamental, y a propósito de eso, creo que también es bueno decirlo, no es la distinción entre el Estado y el modelo neoliberal. Aquí tenemos un modelo neoliberal y un Estado neoliberal. Y un Estado y una política pública que ha contribuido, ¿cierto?, no solamente al funcionamiento de un mercado, ¿cierto?, sino al funcionamiento de un conjunto de individuos sujetos nosotros mismos que estamos dispuestos a aceptar ese modelo. Entonces, la crisis que hoy día tenemos, ¿cierto?, la crisis que hoy día tenemos, efectivamente, ¿cierto?, tiene que ver con una sensación, ¿cierto?, de que a pesar de todo el esfuerzo que tenemos, el modelo no nos reconoce, ¿cierto?, ese esfuerzo.
¿ya? Y eso es una cuestión que creo que es bien fundamental de entender. Y en eso, ¿ya? Y esto no tiene que ver, digamos, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hoy, ¿cierto? Pero cuando uno lee las políticas de vivienda que hemos tenido los últimos 40 años, han puesto un acento muy claro en producir un sujeto disciplinado, ordenado, con capacidad de cálculo, ¿cierto? Y que se mueve individualmente. No, eso es, perdón, es que eso es completamente... Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. Primero, un Estado neoliberal que ha construido 8 a 10 parques urbanos, sectores vulnerables, como el Parque André Yarlán, el Parque Pierre Dubois, el Parque La Hondonada, el Parque de la Familia, el Parque La Cañamera, el Parque La Bandera, que lo construyó Patricio Soberg, porque tú encuentras que eso es neoliberal, construir un parque donde hay un tierral, eso no es neoliberal. Extender la red de metro, Sí. duplicarla, pero déjame ¿Qué terminar. entendemos por neoliberalismo también? No, pero es que neoliberalismo dejar fuera el Estado y que el Estado no haga nada y que le haga todo el mercado. El tema de la segregación, que es lo que más nos preocupa hoy día, parte del movimiento, parte del petitorio. Pamela, tú lo viviste, lo has vivido, vivir en un campamento con la gente que vive alrededor, que no está en el campamento. ¿Te miran distinto? ¿Es una situación compleja? A ver, en el sector donde yo vivo en estos momentos, en el campamento, no, porque como por lo menos fui nacida y criada, somos todos conocidos. ¿Pero tuviste la oportunidad en algún minuto? Tuve la oportunidad de, donde ahora en estos momentos están las viviendas construidas, fuimos discriminados. Dentro del sector de donde están nuestras viviendas, fuimos discriminados muy fuertemente. ¿De qué manera? Donde nos trataron de lo más bajo. Donde nos dijeron de que nosotros no teníamos derecho a tener vivienda por el hecho de vivir en un campamento. Perdón, ¿y eso, Eso te lo duele. decían así de directo? En directo... ¿O era así como en base al ninguneo? No, muchas veces lo dijeron directamente a uno, muchas veces por las redes sociales, por la tele muchas veces, y eso duele, de que te discriminen y que piensen que por el hecho de que tú vives en un campamento ya eres delincuente. No es así. Es verdad. No es así. No tiene por qué ser así la persona de decirte delincuente, traficante, drogadicto, de todo un poco. No es así. Es cierto. Yo pienso de que si hay familias dentro de un campamento, hay gente trabajadora, gente de esfuerzo, gente que le ha costado mucho salir adelante. O muchas veces la mujer y el hombre tienen que salir a trabajar para tener su fondo para poder mantener a sus hijos. Pero no por el hecho de vivir en un campamento, eso significa ser delincuente. ¿Isaías? Bien, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pamela, pero yo trabajo en colectivo en la comuna de Maipú. Entonces me movilizo por toda la comuna. Y cuando pasó el problema con el proyecto de la PAME, la gente comentaba en el auto, por ejemplo, y decían, no, pero ¿cómo es posible que ellos tengan una casa con 3 dormitorios de 62, 63 metros cuadrados y yo estoy pagando 300 lucas de dividendo? Entonces la gente se iba por ese lado. Perdona, ¿y eso es qué? ¿Eso es envidia? ¿A qué lo atribuyes tú? No sé, el resentimiento social yo creo que existe de ambos lados. En este caso era porque ellos estaban pagando un dividendo, en este caso en la comparación era excesivo, ¿cierto? Muy alto, claro. Claro, yo estoy pagando 300 lucas de dividendo y a ellos les van a dar la casa gratis. No es gratis la casa. No es gratis. La casa está de acuerdo a, ¿no es cierto?, a lo que la gente puede generar, ¿cierto? Las personas que se van a vivir en un campamento se van a vivir porque son personas que no tienen grandes posibilidades. Sí. También existe la posibilidad de que se fueran a vivir al campamento para tener mayor independencia, porque viven hacinados donde la mamá, donde la abuela, el hermano, ¿cierto? No pueden pagar el arriendo, se van a vivir a un campamento, porque viven de llegados justamente. Entonces, por eso se genera a veces la expansión de los campamentos, lo que está sucediendo en este momento. Sí. Sí. Respecto a lo mismo, yo que vivo en blog, también vivo eso, pues, de la estigmatización, incluso no solo por vivir en La Pintana, sino que de mismos vecinos que viven dentro de la misma comuna en otras poblaciones que quizás son de casa, son villas conformadas de una manera distinta. Está la estigmatización, ¿por qué? Porque vivimos en los blogs, porque somos los que colgamos la ropa en la ventana. Pues, Sí, claro, porque efectivamente se buscó a resolver el tema del hacinamiento en los campamentos hace 40 años atrás, pero cuando levantaron estas poblaciones no pensaron que la gente iba a poder tener un auto, que que debía colgar su ropa, porque hasta nuestra intimidad está expuesta en ese sentido. Pues tienes que colgar tu ropa interior en la ventana porque dentro, en invierno, te enferma. Entonces, yo siento que más que resentimiento social o que envidia, son como
es lo que el mismo sistema produce, pues esto del individualismo, de perder un poco de sentimiento de solidaridad que aparece solo cuando viene la Teletón y ahí no acordamos que existe un otro, sino que no es parte del cotidiano, de entender que a través de la organización, de escuchar al otro, de entender de que un barrio no marca una persona. Dentro de mi barrio hay miles de profesionales como yo que pudieron sacar sus estudios adelante, a pesar de que las cosas decían distinto y que íbamos a ser por ejemplo, potenciales Stephanie, dentro de la delincuentes. discusión de esta integración, hace un tiempo el mismo alcalde de Las Condes, y quiero ir contigo, Vicente, puso la idea de construir un edificio de integración social en la comuna de Las Condes, la Rotonda Atenas, donde iban a vivir vecinos de Las Condes, no estábamos diciendo, pero vecinos en Las Condes, sí. En Las Condes también hay otras realidades. Sí. Y una oposición de parte de vecinos que fue bien brutal. Y aquí también se instala otra discusión. Hay quienes que no son muy favorables o apoyan el tema de la integración diciendo mejor voy a dejar los servicios a las comunas donde no hay. En vez de integrar voy a dejar servicios de muchas comunas como en La Pintana, que por ejemplo hace un tiempo no tenían locales de comida rápida, no tenían muchas instalaciones, muchas cosas que en otras comunas, pero sobran, farmacia. Más que integrar, es mejor entregar servicios a comunas que no lo tienen hoy día. Claro, tomando también un poco la idea anterior, sin desconocer los avances que hemos tenido en Chile, con los ejemplos que da Iván y Guillermo en hartas cosas que hemos avanzado. Y si uno tira los números, como pasó en Las Condes, que con presupuesto da el número, mira, pongo este terreno, lo compro, lo paga A, lo ejecuta B. Los números nos pueden dar, hay millones de ejemplos técnicos, pero para mí el caso de Las Condes tiene mucho que ver con lo que creo que significa un nuevo pacto social, que es que hagamos las cosas distintos. El tema de los campamentos, las vías de LOX, no es un tema de plata. Chile tiene plata, eso está demostrado. El tema es que no nos miramos a los ojos, el tema es que nos tenemos miedo, el tema es que no queremos vivir al otro, no nos queremos conocer. Entonces, yo creo que el símbolo de Las Condes, y lo que contaban un poco los chiquillos, es la exclusión, es que nos tenemos miedo por algún motivo. Alguien nos dijo en algún minuto de la historia que, oye, cuidado con esa persona, cuidado porque si vive Los ricos así, viven acá, claro, estos viven acá, y cuidado estos viven acá. porque si él no habla como tú, puede ser A, puede ser B. Yo creo Pero que lo increíble es que pasa a todo nivel. A todo Porque nivel. No es solamente Por que eso. los ricos y los... Por o sea, eso- les pasa a usted también en el día a día. Sí. No, yo creo que respecto al tema de lo que tú preguntaste, hay que hacer las dos cosas, porque llevar servicio a las comunas que no tienen servicio es fundamental. En el caso de La Pintana o El Bosque, o se requieren servicios, por ejemplo, de salud mental para los niños, se requieren más escuelas, más liceos, se requieren más canchas, más multicancha, y también hay que llevar personas a los centros, ¿ya? Y para eso es necesario densificar, y para eso es necesario además, una propuesta que nosotros hicimos en el Consejo de Desarrollo Urbano, que todas las comunas de Santiago y del país debieran tener por obligación una cuota de vivienda social, todas. Vitacura, Providencia, Las Condes, Santiago, que deben cumplir en sus planes reguladores para que los edificios que se construyan siempre la Estaba dentro de un contemplen. proyecto, el 5% creo que está... ¿Te acuerdas? Sí, y se cayó. Lo votó Sí. la Cámara Chilena de Construcción, lamentablemente. Eso fue con la ministra, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Poblete. Bueno, eso hay que reponerlo, fue la ministra Poblete. Eso hay que reponerlo. Y con respecto al nuevo... ¿Y lo bajan la inmobiliaria eso? Eso fue una presión de la inmobiliaria. Sí, en Porque, ese caso... porque al final para la inmobiliaria derechamente no es negocio. Pero además hoy día a los alcaldes tampoco les gusta recibir vivienda social porque no pagan contribuciones, porque generan más costos y no ningún ingreso. Entonces tú tienes que generar una autoridad superior, metropolitana, que obligue a hacer eso. Guillermo, ¿y eso es factible de que sea así, una obligación? O sea, es factible y muchos apoyamos de que tiene que ir hacia allá. Dentro de ese contexto hay que reforzar que, ojo, se han aprobado en los últimos años, desde el año 2015 en adelante, cerca de 100.000 viviendas en proyectos donde familias de ingresos distintos ya están viviendo juntos. Ustedes hace poco lanzaron una batería de proyectos, justamente lo conversamos Estamos al otro lado hablando en que lo prensa conversamos. de integración entre Tal ellos. cual, A ver, ¿cómo es por eso? eso yo lo quiero reforzar, Explíquenos, que es súper interesante. Ahora, como de hecho mismo Vicente también lo plantea, parte de las dificultades grandes, ¿cierto? Es que como hemos ido construyendo con los años sectores, para hacerlo muy, muy en simple, familias de ingresos más bajos en un lugar, familias de ingresos medio en otro, familias de ingresos más altos, no nos vemos en la ciudad. Y como no nos conocemos, no nos conectamos, empiezan los prejuicios de distintos lados a distintos lados. Ahora, ojo con los números, 100.000 viviendas en proyectos en todas las 16 regiones del país, donde familias de ingresos distintos están empezando a vivir, ya sea en casas o en edificios, y eso es súper, súper interesante. Ahora,
¿qué es lo que- Perdona, qué- qué es ¿la lo que convivencia ha sido buena en este la experiencia que nosotros tenemos, sido buena. pero muy buena. Ahora, tiene que estar acompañado, yo creo a lo mejor, Jorge, lo que apuntabas tú, que no solo sea este subsidio es para ti y júntense, sino hay un plan también del Ministerio que es de acompañamiento social, donde juntamos a las familias, están las asambleas, conozcámonos, somos ahora parte de un mismo proyecto y por ende de una misma nación, y hay algo que es súper relevante. Y lo segundo, un poco esto de las leyes también asociadas a la integración social, donde estamos tratando de empujar. Y un poco lo que plantea también Iván, ojalá que en algún minuto lleguemos obviamente a los temas de cuota, estamos tratando de empujar, de que en torno a los ejes estructurantes de transporte, que significa dónde está el metro, dónde pasa la micro, las regiones, que ojalá más familias de O sea, ingresos el tema distintos tiene que puedan ser de ser- cuota, y ahí voy con Jorge, porque en Chile todas las cosas para avanzar, por ejemplo, en cuota de género, con tema de género, tiene que ser con cuota, hay que obligar. En esto, derechamente, Jorge, hay que obligar. Sin duda, sin duda. Ahora, yo creo que también Pero es triste, hay... ¿ah? Funcionamos con triste. garrote muchas veces. Sí, igual. ahora, yo creo que, a ver, yo pondría otro elemento, más allá de lo que pase en abril, ¿cierto? ¿Ya? Yo creo que hoy día la sociedad chilena está en lo que se denomina un momento constituyente. ¿Ya? O sea, todos estamos de algún modo conversando, debatiendo, aprendiendo a mirarnos las caras, ¿cierto? A conversar sobre estos temas. Y creo que estamos probablemente en un momento muy singular, ¿ya? Donde quizás podamos empezar a imaginar, ¿cierto? Condiciones distintas de cómo queremos vivir y convivir en la sociedad chilena, ¿ya? Y ahí yo creo que y llama la atención, ¿cierto? Que en general en la agenda de la movilización el tema de vivienda, ciudad y territorio está más o menos ausente. O sea, está más salud, educación, pensiones, ¿cierto? Y creo que es bien fundamental, ¿ya? Instalar el tema de vivienda, ciudad, territorio, porque eso nos lleva a pensar en una noción más allá de la vivienda, ¿cierto? Que tiene que ver con la noción de habitar, ¿ya? Que tiene que ver no solamente con una expresión, podríamos decir, material, ¿cierto? Física. Pero ¿cuándo puede cambiar la situación, Jorge, que la Constitución se exprese derechamente, valga la redundancia, el derecho a una vivienda digna? O sea, yo diría que la Constitución siempre lo que pone son condiciones de carácter general, ¿cierto? Después viene un conjunto de leyes que son las que ponen en práctica aquello. Pero efectivamente, ¿cierto? Cuando uno lee la Constitución, no hay ninguna referencia en el texto completo a vivienda. No aparece la palabra vivienda. Pero ¿ya? dice, pero garantiza la Constitución vigente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y cuando la gente de Temuco, de Coyhaique, como leche muerta. de Chillán, escucha eso, que tiene que vivir, no sé, la mitad del año respirando hollín, Es una burla. es una burla. Entonces yo creo que esto del tema del momento constituyente hay que caminar y mascar chicle a la vez. ¿En qué sentido? Es bueno tener esta discusión, es bueno pensar, reflexionar, hacer cabildos, pero el Estado tiene que ponerse las pilas y tenemos que movernos ahora, de acá a 3 años, para construir las viviendas que faltan, para construir los parques que faltan, para acelerar las obras de metro y conectividad, para llevar los liceos a la periferia y para aprobar leyes que permitan construir viviendas en los terrenos que el fisco tiene en Vitacura, en Santiago Centro, Pero en resguardando Estación que las Central. transferencias en la cantidad obscena, ¿cierto?, que tenemos en el modelo de transferencias del Estado al sector privado. Bueno, eso lo puede regular de Sí. alguna manera, pero ¿sabes lo que pasa, Jorge, con sí, eso? pero es que yo creo que... no, que y creo eso que pasa en la importante. salud, pasa No, lo que pasa Exactamente, es que en este tema yo llevo 20 años, casi 30 años discutiendo en seminario sobre las transferencias y cuánto las capturas de plusvalía y todo. Y yo digo, discutámoslos en seminarios. Quedémonos en un seminario todos, escondidos, no sé, donde sea, discutiendo esto un año. Pero entre medio construyamos 70.000 viviendas, que es lo que hay que hacer. Porque si no, porque si nos quedamos en la minucia de cuánto renta el inmobiliario o no, incluso las construye el Estado, si tú quieres. Ya, los terrenos que están, y se los entrega a la gente que pavimente los pasajes que faltan, pero hay que moverse con sentido de urgencia. Y eso creo que es lo que ha faltado en esta crisis, porque el momento constituyente tiene una cosa, que para los que tenemos todo resuelto, es súper seductora, que es empezar a pensar el país que soñamos, el país que queremos, y una cosa que una retórica súper seductora cuando hay gente que hoy día se demora el doble que antes porque el metro, pero que ya tenía problemas acumulados en 10 o 15 comunas. Iván, esta es una discusión retórica, pero justamente, volviendo a la realidad, digamos, le quería preguntar a Pamela, tú en su día a día, ¿qué es lo que más anhelas? Si cuando tú piensas en tu casa, que me imagino que va a llegar muy pronto, ¿qué es lo que más anhelas, lo que más deseas? A ver, el anhelo de tener mi casa primero que nada, todos los días pienso que pronto la voy a tener.
De hecho, me hago planes de surgir un poquito más. Porque tú con una vivienda definitiva tienes más posibilidades de seguir luchando, tener más cosas, tener más la oportunidad de seguir viviendo, que te entreguen las herramientas necesarias para las familias, que les den la oportunidad a los jóvenes de seguir estudiando, que les den la oportunidad a muchas familias que faltan. Pamela, cuando conversas con tus vecinos, ¿qué conversan? ¿Qué sienten? A ver, ayer tuvimos una asamblea, porque como nuestro proyecto también ha costado mucho sacarlo, después es muy difícil. Ayer hicimos una asamblea diciéndole de que, si Dios quiere, el próximo mes se entregan las viviendas. Se llama Flor del Valle, nuestro proyecto, que ha sido muy popular, global, felices. Ayer ellos se reían, aplaudían, diciendo de que ellos se iban a pasar la Navidad y el Año Nuevo en sus casas nuevas. Exacto. Es el sueño de 104 familias. El cambio de vida es gigante. Es un cambio de vida gigante, pero ellos ya tienen preparado lo que tienen que hacer en sus viviendas. Van con un chip cambiado, porque lo único que ellos quieren es darle una vivienda definitiva a los hijos y digna. Porque vivir en un campamento no es fácil. Y en cambio con viviendas nuevas va a ser muy distinto. Los hijos van a pensar de otra forma. La familia, las mujeres, los hombres van a pensar de otra forma. Sí. Porque queremos seguir surgiendo. Subsecretario, con historias como la de Pamela, lo que nos ha contado Isaías, a ver, con lo que hemos visto en los últimos 35 días, ¿cambia la política habitacional en nuestro país? ¿Cambia la política de vivienda? ¿Cambia el foco? O sea, dos cosas. Tiene que cambiar por definición, y lo otro, que se venía trabajando con otra velocidad. Sí. Y ahí tomo lo que plantea Iván y todos mis compañeros acá. Veníamos estudiando de que tiene que haber más presencia del Estado, temas de suelo. Pongo de muestra un botón, y porque también uno... Pero tú has notado en el día a día que hay un cambio, por lo menos, de Sin orden duda. desde arriba, desde el que manda, el teléfono rojo ha sonado. ¿Saben por qué cambia? Porque como estamos en plena discusión de la ley de presupuesto, que actualmente hasta el mes de noviembre, necesitamos nuevas herramientas para temas de suelo, para que el Estado compremos suelo, empujemos muchos proyectos, y esas herramientas no las teníamos y se acaban de aprobar la semana pasada. Entonces, por eso que cambia, y cambia no solo desde, un poco lo planteaba Iván, desde lo retórico, sino con herramientas nuevas. Ahora es en gran parte por lo que uno también hemos ido observando en las distintas manifestaciones. Yo lo comparto, que paradójicamente no ha sido como de los temas más que uno ve probablemente en la mayor cantidad de carteles, pero uno sabe que en el día a día es muy esencial tener buenas viviendas y buenos barrios. Por eso que la política, más que cambia, se robustece, y con más presencia del Estado en los lugares donde tenemos que estar con mucha más fuerza, si no van a pasar 10, 12 años. Porque de hecho, Stephanie, como lo hablábamos, es la vivienda, la casa, no es solamente la cosa material, no es solamente el techo que te protege, es la sensación de solvencia, de tener un hogar, de una mayor estabilidad. Vínculo, de hacer ¿Sí o no? vida barrial. Y yo creo que si ya lo tienen en la mesa respecto a cómo han hablado de al fin hablar del uso del suelo y todo eso, es primordial que piensen en el suelo como algo social y no algo de mercado, sino que entender de que el Estado tiene que ser el primer garante que nos permita a todos poder tener acceso a una vivienda, que no sea categorizado por tu ficha de protección social, que no haya limitante porque hay un banco que no te quiera dar el crédito, sino que todo habitante de este país debiese tener la oportunidad de poder saber de que en algún minuto va a poder tener su casa y no pensar de que va a morir no teniéndola. Y en el fondo creo que es importante también lo que pregunta Cristian, en relación a que nosotros los habitantes en sí, la mayor parte no nos sentimos parte de la ciudad porque no hemos construido esa ciudad, como bien lo decía Vicente. Hemos llegado a lugares que ya están construidos. Probablemente si a mis papás, a mi abuelo, le hubiesen preguntado a mis vecinos ancestros cómo ellos soñaban la villa, el bosque en aquella época, el dibujo del lugar donde yo vivo sería distinto. No al que hoy vivimos, porque en aquella época muchos de los vecinos que llegaron a un lugar decepcionados porque nunca pensaron que era tan pequeño a estar ahí, familias que era lo único que tenían y que no se podían devolver al lugar que estaban y que tuvieron que asumir, sacar adelante su casa
en esos metros cuadrados que son muy pocos, o sea, para la cantidad de personas que viven una familia a lo menos está compuesto por 4 personas, o sea, a lo mucho. Yo, mi casa somos 4 y es súper complejo compartir un espacio tan reducido entre 4. Sí, es muy complejo. Dame un segundo, Iván, porque tenemos que hacer la pausa. De acuerdo. Hacemos un nuevo cabildo de vivienda digna NCN y la pregunta ha sido clara. ¿Los chilenos tenemos acceso a la vivienda? Eso lo resolvemos a la vuelta de esta pausa comercial. Bueno, estamos de vuelta en los últimos minutos en No Culpes a la Noche. Hemos tenido discusiones acaloradas que siguieron después Es parte de la discusión, en comerciales. es Ha parte de la estado muy razón, entretenido. Hacemos Vivienda Digna NCN. Y me gustaría darle la palabra a Pamela para que haga un cierre del programa. ¿Cómo debería continuar el tema de vivienda, de una vivienda digna, luego del estallido social? ¿Qué espera? El Chile que usted sueña, Pamela. Ya, en primer lugar, gracias por la invitación. Para mí fue un agrado, sobre todo conversar este tema de vivienda. Principalmente seguir trabajando con la familia de campamento, seguir trabajando en el aspecto que las municipalidades empiecen a trabajar con uno. Hay mucha falta participación de autoridades en donde te puedan ayudar para sacar más rápido las viviendas sociales para las familias. Yo tengo el caso de mi amigo Isaías, que todavía le falta, y es el problema de Enel, donde ellos tienen un pequeño problema, sobre todo en ese aspecto, y me gustaría que empezaran ya a apoyarlo en ese sentido, para que él ya tenga su vivienda definitiva también, ahora este año, si es posible. Y si no, seguir más adelante, pero que sea lo antes posible. Ellos también son 104 familias como nosotros. Así que por eso yo a él lo apoyo, y me gustaría que le trataran de ayudar lo antes posible. ¿Qué es lo que quiero para un Chile? Un país más justo. Sobre todo con las familias de campamento. No solamente con las familias de campamento, porque también hay allegados. También hay que darle la oportunidad, que tengan su vivienda definitiva. Porque en estos momentos cuesta mucho para tener arriendo. El sueldo es bajo para algunas familias. Y por eso me gustaría que fuera un país más justo, en donde hubiera igualdad, en donde le dieran el derecho a todas las familias a tener una vivienda definitiva. No estamos pidiendo regalado, simplemente que nos ayuden a tener una vivienda definitiva. Así que eso pido yo. Gracias, Sólida, Pamela. Eso. Muchas Muy bien, gracias. Además, vamos a leer un tuit que Stephanie nos pidió. A ver si me puedes ayudar, Cris. Sí. Ahí está, urgente. La familia Alejandra la busca con urgencia. No llegó a su casa en Villa El Bosque el pasado domingo y la última vez que la vieron fue este domingo en el paradero 25 de Santa Rosa. Cualquier información, ahí aparece, por favor, el teléfono. También nos pueden contactar a nosotros como programa acá en TVN. Lo importante es que aparezca lo antes posible. Sí, a todos ustedes muchas gracias por esta conversación, por este cabildo. Gracias por venir. Hubo momentos de discusión, pero obviamente esto es parte de un Chile que está cambiando, una movilización social que ya nos tiene 35 días. En la discusión de muchos temas, aquí hemos intentado siempre ponerlos aquí, en el plató, para que se discutan de la manera más completa posible. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Chao, chao, Buenas gracias. noches. Chao, chao.